Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos una vez más a Hablamos de Básquet, un podcast en el que hablamos principalmente de la NBA y ahora estamos con la guía NBA. En el día de hoy hablaremos de los Detroit Pistons, Indiana Pacers y Miami Heat, pero como siempre antes de empezar os invito a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en iVoox, como en YouTube, como en Instagram. Además os recuerdo que podéis ir a ver el vídeo de la semana pasada donde analizamos a los Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls y Charlotte Hornets y seguir todo lo que llevamos haciendo, que este es el tercer episodio de esta guía NBA y empezamos ya con los Detroit Pistons, que la temporada pasada quedaron sextos con 44 victorias, 38 derrotas como locales, 22 victorias, 19 derrotas como visitantes, casualmente un dato súper curioso, 22 victorias, 19 derrotas, 53,7% de victorias esta temporada debido a este récord de 44 victorias, 38 derrotas. Anotaron 115,1 puntos por partido y recibieron 113,6. Por lo tanto, daba una diferencia de puntos por partido de más 1,9. En el In-Season Tournament, su grupo fue con Bucks, Pacers, Heat y Raptors y quedaron segundos con un récord de 3-1, solamente perdiendo contra los Milwaukee Bucks. Bastante bien, teniendo en cuenta que en su grupo, por ejemplo, estaban los Pacers, que luego llegaron a las finales de NBA. La temporada que viene, su grupo está conformado por Celtics, Nets, Magic y 76ers. Y yo creo que pelearán el tercer puesto o pelearán el segundo puesto con Orlando y Philadelphia, que ellos tres van a estar en los tres primeros posiciones, aunque no sé exactamente qué orden será seguramente. Repasando la plantilla, en la posición de bases tienen a Kate Cunningham, Marcus Sasser, Dennis Jenkins. Escoltas tienen a Jaden Ivey, Caris LeVert y Chet Liner. Aleros están a Ausar Thompson y Duncan Robinson. A la pivots Tobias Harris, Ron Holland segundo y Bobby Clintman. Y pivots Jalen Duren, Isaiah Stewart y Paul Reed. Plantilla bastante sólida con una rotación decente. En el draft, con el pick 37 eligieron a Chad Leiner de la Universidad de Tennessee. Juega de escolta y es un anotador explosivo con buen tiro exterior y capacidad para generar su propio lanzamiento. Sus fortalezas: el tiro de 3, la creación individual y la agresividad ofensiva. Sus debilidades: la visión de juego limitada y su defensa irregular. Se le compara en la NBA con jugadores como Jordan Clarkson o Cam Thomas, perfiles bastante anotadores. Los movimientos se han fichado a Caris LeVert por 29 millones durante 2 temporadas y han fichado a Javonte Green con un contrato de una temporada. Además de estos dos fichajes, han renovado a Paul Reed por 11 millones durante 2 años. Y han hecho un traspaso, en este caso con los Miami Heat, de los que hablaremos luego, en el que a los Miami Heat llegaba Duncan Robinson y a los Detroit Pistons llegaba Simone Fontecchio. Reciben a un jugador bastante veterano. Perdón, a Pistons llega Duncan Robinson y a los Miami Heat llega Simon Fontecchio. Reciben a un tirador bastante veterano como es Duncan Robinson. Duncan Robinson, que tuvo pues mejores estadísticas la temporada pasada que Fontecchio, es un jugador que es considerado mejor, lo único que es más veterano. Simon Fontecchio tiene 29 años y Duncan Robinson tiene 31 años. Juegan en la misma posición. El tema es que Simon Fontecchio bueno, son igual de altos, juegan los dos alero y tienen bueno, el tipo de juego es bastante similar, tirando los dos desde fuera. Y bueno, pues el único cambio es no solo la edad, sino el contrato, ya que Duncan Robinson era un contrato expiring. Perdón, y sí, ya han hecho un sign and trade. Las bajas de este equipo son Simone Fontecchio, que llega a los Miami Heat, como ya he dicho, Tim Hardaway Jr., que llega a los Denver Nuggets, y Dennis Schroeder, que llega a los Sacramento Kings. Además está Malik y Beasley, que está ahora mismo actualmente sin equipo. No es una baja porque todavía puede renovar, pero hay que decir que hay que ver si sigue. Las claves de este equipo, pues el núcleo de la plantilla es muy joven, con jugadores como Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Ausar Thompson o Ron Holland. Y tienen grandes tiradores como Chad Leiner, Duncan Robinson, Kate Cunningham, Jaden Ivey. O en las posiciones ya interiores, Tobias Harris. Además, ha hecho buenos refuerzos tras las salidas. Pues hay algunas que son bastante importantes, como dice Schroeder, Tim Hardaway Jr., que fue un jugador con mucha importancia la temporada pasada, y han recibido a Duncan Robinson, Javonte Green y Caris LeVert. Además, pues Malik Beasley, que habrá que ver qué pasa con él.
Los problemas de estos Pistons, que tanto Ivy como Duren son elegibles para una extensión, y junto a la extensión de Kate Cunningham seguramente se pasarán del límite salarial, causando así que pues no puedan hacer grandes fichajes en el futuro. Además han perdido a jugadores clave como Simon Fontecchio, Dennis Schroeder, Malik Beasley y Tim Hardaway Jr., que tuvieron un gran rendimiento la temporada pasada. Y lo otro problema es que, bueno, a ver, no es un problema actual, es una buena mejora, han mejorado respecto al año anterior, que quedaron últimos de NBA con récords pésimos, con récords de de más derrotas seguidas, pero hay que ver si siguen mejorando o si se caen de la pelea por playoff y bajan muchos puestos y vuelven a lo que estábamos acostumbrados con los Pistons desde épocas de pues Blake Griffin y Drummond, que no clasificaban a playoff. El techo de suelo de estos Detroit Pistons es quedar terceros o cuartos en temporada regular y pues pasar de primera ronda llegando a segunda ronda, a lo mejor también incluso finales de conferencia sorprendiendo, pero habría que verlo. Y por mi parte decir que ojo con el In-Season Tournament, que a mí no me... Yo creo que son no los favoritos, porque no son de los favoritos para llevárselo, pero no me sorprendía que empezaran la temporada a un gran nivel y pues que pudieran dar la sorpresa como pudieron dar el año pasado los equipos que se clasificaron a final, como fueron los Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder, pero el año anterior, por ejemplo, en el primer año, los Pacers llegaron a la final del In-Season Tournament y nadie se lo esperaba, así que habría que ver, ojo, qué pasa ahí. Siguiente equipo. Ay, bueno, perdón. Y el suelo para mí es clasificar a playoffs vía play-in. Seguramente sería en el partido de este segundo atajo. En el caso, no de que hubiera lesiones, pero como ya he dicho antes, de que no puedan seguir mejorando y que se caigan y bajen muchas posiciones. El siguiente equipo son los Indiana Pacers, que en la temporada regular del año pasado quedaron cuartos con 50 victorias, 32 derrotas. Quedaba un 61,0% de victorias de temporada pasada. Como locales ganaron 29 partidos, perdieron 11. Y como visitantes ganaron 20, perdieron 20. Y promediaron 117,4 puntos por partido. Y recibieron 115,1. Dando así una diferencia de más 2,3 puntos por partido. En el In-Season Tournament están en el grupo con los Bucks, Heat, Raptors y Pistons. Y quedaron últimos con un récord de 0 victorias y 4 derrotas sin ganar un solo partido. El año que viene en su grupo están los Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Wizards. Yo creo que van a quedar terceros o incluso peleando pues por el segundo puesto. En playoffs llegaron a las finales, siendo la sorpresa pues de estos playoffs. En la primera ronda eliminaron a los Bucks 4-1. Eliminaron a 4-1 también a los Cavaliers en segunda ronda. En finales de conferencia eliminaron a los Knicks 4-2. Y en las finales llegaron contra los Thunder, los llevaron al séptimo partido 4-3, lo seguimos aquí en el canal, muy de cerca, y perdieron, se podría decir también, debido a la lesión de Haliburton en el primer cuarto del último partido, porque sin Haliburton habría sido seguramente un partido mucho más igualado. Pero bueno, también poco podemos predecir nada, se lesionó y eso pasó. Pero bueno, igualmente, la mayor sorpresa de los playoffs, probablemente desde los Raptors o de los Miami Heat que llegaron a la final contra los Nuggets, son las mayores sorpresas de los últimos años, ya que poca gente se esperaba que pasaran hasta de primera ronda. La mayoría de gente bajó favoritos a los Bucks de pasar en esa primera ronda contra los Pacers. La plantilla de este equipo, en la posición de base están Andrew Nembhard, TJ McConnell, Quentin Jackson, además de Tyrese Haliburton con estadísticos porque se perderá toda la temporada que viene por lesión. Escoltas Bennett Mathurin, Ben Shepard y Johnny Furphy. Aleros Aaron Nesmith y Tylon Peter. A la pivots Pascal Siakam, Obi Toppin y Jaras Walker. En la posición de pivots, por último, Tony Bradley, Isaiah Jackson y Jay Huff. En el draft, con el pick 54, eligieron a Tylon Peter, procedente de Liberty Flames, juega de escoltalero y es un atleta explosivo con impacto en transición y potencial como defensor versátil. Sus fortalezas, el atleticismo, el juego en transición y la energía defensiva. Las debilidades son su tiro inconsistente, la toma de decisiones ofensivas. Su comparación en NBA es o Hamidou Diallo o Kelly Oubre Jr. Movimientos en este mercado. Hace poco renovaron a Rick Carlisle. Han renovado también a Isaiah Jackson por 21 millones durante 3 temporadas. Rick Carlisle lo mencionó el entrenador. Y hicieron un traspaso con Grizzlies, que a Grizzlies llegaban 2 segundas rondas y a Pacers llegó Jay Huff para reforzar
las posiciones interiores. Las bajas, Mojave King, que llega a Pelicans, y Miles Turner, una baja muy sensible que llega a los Milwaukee Bucks. Sobre esta baja se ve que los propietarios de los Indiana Pacers tenían pensado pasar impuestos de lujo y, bueno, pues pasar el límite salarial para quedarse con Miles Turner y con Haliburton y seguir y Siakam y seguir construyendo un proyecto competitivo. Pero cuando se enteraron de que Haliburton se perdía toda la temporada por lesión, se dieron cuenta de que no les valía la pena empezar ese proyecto y pasarse los límites salariales si igualmente no van a tener su mayor estrella. Por lo tanto, dejaron marchar a Miles Turner. Las claves del equipo es un equipo lleno de anotadores con Andrew Nembhard, Mathurin, McConnell, Shepard, Nesmith, Siakam, Toppin, incluso el mismo Haliburton, aunque se pierda toda la temporada. Que, bueno, pues cualquiera te puede sacar de repente un partido de 20 puntos, de 10 y pico, de 10 y muchos puntos. Por ejemplo, el caso de Mathurin en las finales, que de repente hizo un partido saliendo de ese banquillo de 25 puntos, siendo así uno de los partidos de más puntos desde un jugador desde el banquillo en las finales. Jugadores que de repente te sacan partidos de 10 y pico puntos y tal. Siakam es el único que es un anotador muy consistente, suele promediar 20 y pico puntos por partido, además de Haliburton. Otra clave son las rotaciones exteriores. Tienen a Nembhard, McConnell, Nesmith, Mathurin y Shepard, todos jugadores muy competentes, además de Haliburton, que vuelve el año que viene. Como ya he dicho, repito, se pierde ese año por lesión, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta como que está ahí. Pero igualmente, tanto Nembhard, McConnell, Nesmith, Mathurin y Shepard son jugadores muy buenos, y tanto tanto ofensivamente como defensivamente, especialmente en el caso de Andrew Nembhard, que pudo secar a Shai Gilgeous-Alexander en algún partido de las finales. Han renovado también a Rick Carlisle por varios años, confiando en el mismo cuerpo técnico y sistema que les ha llevado este año pues, a las finales de la NBA. Los problemas de ese equipo, pues la lesión de Tyrese Haliburton, pierden a su estrella durante todo el año. La baja de Miles Turner, dejando así una rotación de pivots bastante débil, con Tory Bradley, Jay Huff y Isaiah Jackson. Y que además, aparte de Siakam, habrá alguien más que pueda dar un paso al frente tras la lesión de Tyrese Haliburton. En esos tantos anotadores que he dicho, no veo a nadie promediando 20 puntos por partido. Y bueno, hablando del techo y el suelo, para mí el techo yo creo que es clasificar a playoffs vía play-in. No les veo dando tanta sorpresa. Y el suelo sería no clasificar a play-in. En este caso, debido a pues principalmente la baja de Haliburton y la de Miles Turner. Aunque hay que ver Siakam. Por eso he dicho esto de que yo creo que van a ser play-in, porque los Raptors con Siakam era la única estrella, hicieron eso y pues es un equipo bastante similar. Sin una estrella de nivel 1, como sería Tyrese Haliburton, pero con un gran jugador como Siakam, que ya hemos visto pues siendo el líder de algún proyecto en los Raptors. Por último, en el día de hoy hablaremos de los Miami Heat, que quedaron octavos en la temporada regular, con un récord de 37 victorias, 45 derrotas, dando así un 45,1% de victorias esta temporada. Como locales ganaron 19 partidos y perdieron 22, y como visitantes ganaron 17 y perdieron 23. Anotaron 110,6 puntos por partido y recibieron 110,0 puntos por partido, dando así una diferencia de puntos por partido de 0,6. No pudieron ganar ningún partido, obviamente, por 0,6, pero es la media. En el In-Season Tournament, en la temporada pasada, estaban en un grupo con los Bucks, Pacers, Raptors y Pistons, el mismo grupo con el que hemos hablado con todos los equipos de hoy, en el que quedaron terceros con un récord de 2 victorias y 2 derrotas, ganando a los Indiana Pacers y ganando a los Toronto Raptors. Por lo tanto, también perdieron contra Bucks y Pistons, que fueron primero y segundo. En el año que viene, en su grupo están los Hornets, Bulls, Bucks y Knicks. Yo creo que, aparte de Knicks, que seguramente queden primero, pueden pelear con los Bucks y Bulls por segundo puesto, aunque yo creo que acabarán quedando cuartos. La temporada pasada, en el playoff y play-in, pues primero había en el play-in. En el partido novenos y décimos ganaron a los Bulls 109-90. Y en el partido de novenos, el partido de décimo contra el ganador del noveno décimo, que eran los Miami Heat décimos, contra el perdedor del séptimo contra octavo, que eran los Atlanta Hawks, ganaron en el partido de décimo contra octavo 123-114 frente a los Hawks, dando así como que clasificaron. Ganaron a los Hawks, hay que decir, tras la prórroga, y clasificaron a los playoffs como octavos. Entonces se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers, que venían de ser líderes de la NBA en la conferencia la conferencia este, y cayeron en primera ronda 4-0 sin muchas complicaciones. La plantilla de estos Miami Heat
Está compuesta por Tyler Hero, Drew Smith y Kasparas Jakucionis en la posición de base, Norman Powell, Terry Rozier y Davion Mitchell en la posición de escolta, Andrew Wiggins, Jaime Hackett Jr. y Pelle Larsson en la posición de aleros, Bama Adebayo, Nikola Jovic y Simon Fontecchio en la posición de la pivot y Kelly Ware y Vladislav Goldin en la posición de pivot. Hay que decir que también que Bama Adebayo también puede jugar en la posición de pivot. En el draft, con el pick número 20, eligieron a Kasparas Jakucionis, procedente de Illinois, y que juega de base escolta, que es un guard europeo, muy inteligente, con control de ritmo, buena visión y fundamentos sólidos. Sus fortalezas son un IQ alto, con pases precisos y un gran manejo del pick and roll. Sus debilidades, tiene un atleticismo limitado y una defensa en el 1 contra 1 bastante débil, como ya he dicho, y una comparación en la NBA serían Tyus Jones o Goran Dragic. En la parte de los movimientos han fichado a Drew Smith con un contrato de 3 temporadas y han renovado a Davion Mitchell por 24 millones durante 3 años. Además han hecho un traspaso con los Brooklyn Nets en el que a Miami Heat ha llegado una segunda ronda protegida y a Nets ha llegado Haywood Highsmith y una segunda ronda. O sea, se han deshecho de Haywood Highsmith. Salen ganando, lógicamente, pues los Brooklyn Nets. Ese traspaso. Han hecho también un traspaso con los Detroit Pistons, en el que a Pistons ha llegado Duncan Robinson y a Heat ha llegado Simon Fontecchio. Y bueno, pues yo creo que ambos salen ganando. Pistons, ya lo he hablado antes, la parte de los Pistons, pero ahora hablando de la parte de los Miami Heat, Simon Fontecchio es un jugador más que puede jugar en las posiciones incluso interiores, pero que no es... bueno, tiene 2 años menos además, no ha sido tan importante como Duncan Robinson en los Pistons, pero tienen que reforzar esa parte de a la pivots aleros y no tanto la parte de escoltas como es Duncan Robinson. Además, Duncan Robinson parece que iba a salir, tiene un contrato bastante alto y además lo han hecho vía sign and trade. También ha hecho un traspaso con los Utah Jazz y Clippers, en el que a Jazz ha llegado Kevin Love y Kyle Anderson y una segunda ronda. A Clippers ha llegado John Collins y a Heat ha llegado Norman Powell. Para mí los Heat son el mayor ganador de este traspaso porque reciben a Norman Powell, que ha crecido mucho esta temporada. Y se han deshecho de Kevin Love y Kyle Anderson, que son 2 jugadores bastante veteranos. Las bajas de este equipo, por lo tanto, son Kevin Love, Kyle Anderson, y que llegan los 2 a los Jazz, y Duncan Robinson, que llega a los Pistons. Ambos ya hemos mencionado los traspasos, sus respectivos traspasos. Las claves de estos Miami Heat, pues primero es que han traído a jugadores que van a tener un rendimiento inmediato, en principio y a priori. Norman Powell, Drew Smith y Simon Fontecchio. Además, tienen jugadores con importancia que son bastante jóvenes, como son Kelly Ware, Jaime Hackett Jr., Tyler Hero, Kasparas Jakucionis. También han dado la salida a 3 veteranos como Kevin Love, Duncan Robinson o Kyle Anderson para rejuvenecer la plantilla bastante bien. Pues esa faceta de los movimientos. El único que creo que están perdiendo por bastante es el de Haywood Highsmith. Pero bueno, si lo querían quitar de encima, lo veo hasta normal. Los problemas de este equipo, Bama Adebayo y Tyler Hero, tienen que dar un paso al frente tras la salida de Jimmy Butler la temporada pasada, dando así que si siguen con su mismo rendimiento no va a haber ninguna estrella clara. Lo más probable es que este jugador que del paso al frente sea Tyler Hero, que ya lo dio en el final de temporada pasada, pero hay que dar otros pasos más para poder pelear por playoffs directo. La segunda unidad además es bastante floja. Aparte de Jaime Hackett Jr., Davion Mitchell, Kasparas Jakucionis y Simon Fontecchio, el banquillo se les queda raro. Está Vladislav Goldin, está Pelle Larsson o Drew Smith, que son jugadores decentes, pero que no dan para mucho más de lo que ya sabemos de ellos. Además van a desaprovechar una oportunidad de mejorar, subir puestos. Por ejemplo, esto lo digo siempre, Celtics y Pacers bajarán muchísimas posiciones y es improbable que los Miami Heat suban muchos puestos. Equipos que seguramente se beneficiarán de estos: Magic, 76ers, Hawks. Estos equipos van a subir muchas posiciones, además de que los Bucks también van a bajar. Siempre digo Celtics y Pacers, pero ojo los Bucks. Y hay que ver el techo de este equipo. El techo, play-in. Bueno, si que llegas a play-in, clasificar a playoff seguramente como octavos. Y el suelo, pelear por el play-in sin clasificar. Noticias de esa semana hay bastantes. La primera, John Wall y Marco Bellinelli han anunciado su retirada oficial como jugadores de baloncesto. Y hay que decir que tras la retirada de John Wall, Paul George se convierte en el único jugador del draft de 2010 que sigue en activo. Los Portland Trail Blazers han vendido la franquicia por $4 billones. Billones americanos, o sea, 4.000 millones, como se diría aquí en España. Amir Coffey ha fichado por los Bucks con un contrato de 1 año. Jaden McDaniels también ha fichado, en este caso por los New Orleans Pelicans. Y otra cosa que ya ha salido, además he hecho un short, lo podéis ver aquí, lo pongo aquí arriba. Los Chicago Bulls se retiran el dorsal número 1 a Derrick Rose, Malik Beasley
Y bueno, último, Malik Beasley ya puede fichar por algún equipo al ser inocente en los problemas de apuestas que tuvo. Bueno, gracias por haber visto este episodio hasta el final. Nos vemos la semana que viene. Os recuerdo que podéis ver los 2 episodios que hay antes de, pues, de este mismo episodio, analizando pues a los otros equipos que hemos hecho ya. A partir de ahora llevamos 6 equipos. Con este episodio llevaremos 9. Os recuerdo que qué equipos analizaremos la semana que viene. Pues analizaremos a los Milwaukee Bucks, New York Knicks y Orlando Magic. Nos vemos la semana que viene. Adiós.